Señal directa. Agradecemos el que nos acompaña en el estudio, Kenza Grabois, representante de VideMatch México. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué es VideMatch México? VideMatch es el registro de donadores de médula ósea más grande y más diverso del mundo. Y nos dedicamos a encontrar el trasplante de médula ósea que necesita o los pacientes que padecen de enfermedades de la sangre para sobrevivir. Entonces encontramos los donadores que sean genéticamente compatibles para ellos, para que puedan recibir ese trasplante. Es una tarea titánica, ¿no? Muy difícil. O sea, la búsqueda, ¿dónde va? ¿Tienen una base de datos? ¿Cómo es? Sí, es correcto. Llevamos 30 años haciendo esa conexión entre pacientes y donadores compatibles. Entonces, 30 años salvando vidas gracias a ese registro que cuenta con 19 millones de personas que están inscritas. Y llegamos el año pasado a México para hacer crecer ese registro con más mexicanos, ya que sabemos que existe una gran disparidad en cuanto a la probabilidad de que un paciente encuentre un match, un donador compatible, según su origen étnico. Y es aún más el caso aquí en México por la gran diversidad étnica que existe en la población. Entonces estamos invitando a toda la población que se unan a ese registro para ayudar a salvar vidas aquí en México. ¿Y cómo se puede formar parte de este registro? Sí, pues por medio de nuestra página web, que es vidematch.org.mx, vidematch, B, bueno, ETHEMATCH, uno se puede preregistrar para luego recibir información de los próximos eventos de registro que vamos a tener en su área. Es muy rápido y muy sencillo dar el primer paso para salvar una vida. Son 10 minutitos y se trata de dejar información de contacto por un lado y una muestra bucal que recolectamos con unos cotonetes que frotamos en el interior de la mejilla. Esa la vamos a analizar para obtener el código genético de esa persona que se está inscribiendo para que esté ya disponible en la búsqueda dentro de la base de datos y proviendo más opciones para pacientes. Es que es increíble que con un cotonete puedas conseguir tantísima información, ¿no? Estás hablando de 10 minutos aproximadamente. Me imagino que es algo muy parecido a los donadores de sangre. Primero se hace un estudio, si es compatible, si están las posibilidades, entonces pasa ese primer paso y sigue ahora sí la donación. Correcto, así es. En el caso de que encontremos un match genético, una compatibilidad entre un paciente en necesidad de un trasplante de médula y uno de los donadores que están inscritos en nuestro registro, entonces contactamos a esa persona para programar la donación. Pero nos podemos tardar muchísimo, meses, años, décadas, hasta que encontremos un match. Incluso muchos nunca reciben la llamada, pero lo importante es estar presentes en ese registro y aumentar las probabilidades de que encontremos un match. Hablamos, Kenza, entonces de que se trata de un tema de altruismo. Correcto. Así como donar sangre cuando se requiere para algún paciente que se encuentra en un hospital. Exacto, sí, es un movimiento de personas solidarias que de manera voluntaria se inscriben en este registro para dar esperanza de vida. Y lo que sabemos es que la probabilidad de que lleguemos a donar es muy pequeña. En promedio, 1 de 430 miembros de nuestro registro llega a donar. Pero lo importante es que seamos más dentro de ese registro, que represente mayor diversidad genética y que podamos aumentar la probabilidad de salvar vidas en México. La otra opción, perdón, Josefina, es más cara, que sería, por ejemplo, el recurrir a la criogenia. Por ejemplo, ahora que también se está ofreciendo bastante esta otra alternativa desde el nacimiento para conservar el cordón umbilical, ¿no? Sí. Eso es costosísimo, perdón. Pues el tema más bien ahí es que para curar enfermedades de la sangre, estamos hablando de cáncer de sangre como leucemia, linfoma o otras condiciones de la sangre que amenazan la vida de esos pacientes, necesitan una cantidad de células madre mayor a la que se encuentra en un cordón. Entonces, si bien los cordones pueden tratar otras enfermedades, para el caso de enfermedades de la sangre, sí se requiere una donación de la médula o de células madre de una persona. Y cada vez hay más enfermos, ¿no? Cada vez hay más enfermos. Sabemos que en México la necesidad de trasplantes está solamente cubierta al 10%. Entonces hay un gran déficit de donadores en México. Eso es la problemática, pero la solución de la cual todos podemos ser parte es unirse a ese registro para ayudar a salvar vidas aquí.
hay pocos mexicanos registrados, pero en buena medida Kenza tendría que ver con que no existía una cultura para la donación de médula ósea, o Pues, ¿a qué responde? Claro, nos enfrentamos a diferentes retos. El primero sí es, como mencionas, pues la falta de cultura en general de la donación de órganos, de sangre, pues por supuesto mucho menos de médula, pero sobre todo nos enfrentamos a un desconocimiento y nos damos cuenta que a medida que estamos educando y sensibilizando a la gente, pues la respuesta es muy positiva. Es solamente dar a conocer que puede uno dar de vida, que el primer paso es muy sencillo, son 10 minutitos, y es solamente en el caso de que encontramos ese match que la persona va a ser afortunada con esa increíble oportunidad de hacer un impacto tan grande en la vida de alguien y salvarle. Oye, Kenza, ¿eres médico? No, soy gerente de marketing para VidaMatch México. Si te lo pregunto porque a lo mejor, aunque no eres médico, bueno, pues has tratado con muchos y has de tener el dato de que también el miedo pudiera ser el trasplante de la médula. Correcto. O sea, ¿qué puedes decir al respecto? Sí. Qué buen punto. Fíjate que otras grandes barreras con las cuales nos enfrentamos son mitos que circulan, conceptos que están erróneos. Y uno de esos es que muchos confunden la médula ósea con la médula espinal. Es muy diferente, no se toca ni columna vertebral ni nervios en el momento de recolectar las células madres dentro de la médula. Otra cosa importante es que la gran mayoría de las donaciones ya no se hacen por medio de la médula. 77% de los casos las células madres se recolectan por medio de la sangre. Porque si bien la médula ósea es donde se forman nuestras células madre, después circulan dentro de nuestro cuerpo por medio del torrente sanguíneo. Entonces, la forma más común y más probable si uno llega a donar es que sea por medio de la sangre, muy similar a la donación de plaquetas o de plasma, por un sistema de aféresis. Está súper fácil. O sea, cuando yo voy a donar sangre, ¿puede servir para todo o no? Bueno, cuando vamos a donar sangre también estamos salvando vidas y eso es muy importante, pero en ese caso en el caso de que encontremos ese match, entonces podemos donar también por la sangre. Lo más común es por ese medio. Que es el tema del cotonete que señalabas, la información que pueden recabar y hacer su listado. Y entonces, exacto, el cotonete es el primer paso para inscribirse dentro del registro y ya estar disponible para correr búsquedas con algún paciente y ver si coinciden esos ADNs entre paciente y donador. Esperando que se logre generar conciencia y haya, bastantes personas que se interesen en acudir y registrarse, ser parte ya de este registro de VidaMatch. ¿Qué sucede en caso de que yo pueda salvar una vida? Es decir, ustedes me llaman, ustedes trasladan a la persona a donde se le requiera. Sí, ¿cuál es el proceso? Claro, te platico. Primero, pues te llamamos para darte la buena noticia que encontramos una compatibilidad genética con algún paciente que lo requiere y que tú vas a poder ayudar a salvarle su vida. Y entonces vamos a primero validar que eres candidato y que no representa tu donación ningún riesgo para la salud del receptor. Entonces, por medio de muestras de sangre, confirmamos que estás en buen estado de salud y que también no representa ningún riesgo para ti tampoco. Y luego vamos programando la donación. Entonces, hay dos métodos de donación, como mencionábamos. Según cuál método vamos a seguir, pues vamos a prepararte para que el día ya de la donación podamos recolectar las células madre y hacerles llegar en donde esté el paciente. Entonces, nosotros somos básicamente el intermediario entre el hospital del paciente y el donador. No me implicará trasladarme entonces, es decir, todo se va a realizar. La donación se hace aquí mismo en Guadalajara y nosotros llevamos esas células en donde esté el paciente. Lo más probable es que el paciente sea mexicano, ya que un paciente tiene mayor probabilidad de encontrar un match dentro de su mismo grupo étnico. Pero por la herencia étnica que existe en México, es muy también posible que algún donador mexicano haga match con alguien en Europa, por ejemplo, o en otro lado del país, del mundo, ya que sabemos que existe ese gran mestizaje en la población mexicana. Con los franceses, que llegaron muchos aquí a los Altos de Jalisco.
Por los ejemplo, árabes. Sí, correcto. Exacto. Y viceversa, pacientes mexicanos pueden beneficiar de una donación de alguien afuera de México. Eso abre las opciones y aumenta la probabilidad de que encontremos esos match. Oye, Kenza, a ver, entonces, es que esto está muy interesante. Este tipo de métodos, todo este trabajo, tienen 30 años ya con él, han podido, ya has dicho que han salvado muchas vidas. Mi pregunta es, ¿han limpiado la sangre totalmente de algún paciente? Claro, a lo largo de 30 años hemos podido facilitar el trasplante para 86,000 pacientes. Y de esos, pues para muchos, recibir un trasplante de médula ósea o de células madre representa la única cura, la única esperanza de vida. Con una donación, muchos se curan y pues están ya libres después de recibir ese trasplante de esa enfermedad. Si todos tuviéramos esta cultura del trasplante, enfermedades como cáncer, leucemias, o sea, tendrían que cambiar en metodología, es decir, ¿evitaríamos las quimios, por ejemplo? Bueno, depende de los casos. Algunos pacientes necesitan recibir quimio para prepararse al recibir el trasplante. Exacto. Entonces, pasa por diferentes tratamientos muy agresivos para eliminar su sistema inmunológico y a la hora de recibir ese trasplante se pueda volver a regenerar. Es un reseteo, básicamente. Entonces, dependiendo de en qué estado de la enfermedad está el paciente, pues recibe diferentes tratamientos. Pero claro que sí, nuestro objetivo es vencer el cáncer y eso lo vamos a lograr gracias a los mexicanos que se unen a ese registro para salvar vidas. ¿En cuántos países tiene presencia VidaMatch? Estamos en Estados Unidos y ya desde el año pasado en México. Por primera vez en la historia, VidaMatch decidió salir de la frontera para ayudar a otras poblaciones. Y sabemos que aquí hay una gran necesidad y pues vamos a ayudar a salvar vidas. ¿Cuántos donadores registrados hasta el momento? 1,800, ahí vamos, en menos de un año. Nuestra meta es llegar a 1 millón de donadores. Imagínense, realmente Claro. pues podría ser como 10% de la población, ¿no? 1%, perdón, de la población. 1%. Entonces, ¿cuánto te faltan? ¿800,000 personas? Bueno, nada. Por favor, Hay vayan en muchas estos personas. momentos, revisen la agenda y hagan un espacio para ir a registrarse y hacer estos pasos que son muy sencillos. Kenza, por favor, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde podemos ir posibles donadores? Síganos primero en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como VidaMatch México, en Instagram como VidaMatch_MX y a través de nuestro sitio web vidamatch.org.mx para preregistrarse, para tener información de los próximos eventos de registro que tendremos en su área. Son 10 minutitos, es el primer paso para salvar una vida y es muy sencillo y los necesitamos. Perdón, me están preguntando que si solo recibes, o sea, ¿anotan donadores o también personas que necesiten? Claro, por supuesto, también. Por supuesto que pues nuestra misión es ayudar a salvar vidas. Entonces, pues todo empieza por el lado del paciente que necesita recibir ese trasplante. Por medio de nuestro sitio web también se pueden registrar los pacientes que necesitan ayuda y nosotros ayudamos a encontrar cuáles son los médicos que los están tratando para buscar compatibilidades de donadores para esos pacientes. Entonces, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias y a usted le invitamos a continuar con nosotros. Enseguida regresamos.